Hola trader, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Soy John Londoño y te quiero dar la bienvenida a este nuevo material de todo mi curso gratuito para traders principiantes, intermedios y, por qué no, traders con experiencia. Estoy seguro que muchísimas veces te has preguntado cuáles son las zonas óptimas para tomar decisiones de compra o de venta. Y también podría asegurar que muchísimas veces has tomado decisiones dentro del mercado que han terminado en un stop loss y ni siquiera has entendido el porqué de este. En este video aprenderás cuáles son las zonas óptimas para tomar decisiones en compra o en venta. Acá no somos expertos cazando spikes, acá somos expertos en seguir la tendencia del mercado y buscar recorridos de H1, H2 o H4, porque de esta manera tú aprendes a ganar dentro del mercado de los índices sintéticos como debes hacerlo siempre. Así que es momento de que te prepares con tu cuaderno de apuntes, con tu Notion, si lo tienes habilitado, para que tomes todas las notas que sean necesarias. Y si quedas con alguna duda, déjala en el canal de comentarios que estaré dispuesto a responder cualquier consulta que tengas. Muy atento al siguiente video. Voy a hacerte una introducción un poco más puntual sobre lo que en realidad son las zonas de oferta y demanda, y ya con eso pasamos a que tú empieces a analizar el mercado porque quiero ver cómo lo estás haciendo y cómo estás mapeando, ¿de acuerdo? Listo, John, me parece bien. Listo. ¿Me confirmas que estés viendo mi pantalla, por favor? Sí, ahí la estoy viendo. Estás en De derecho. una. Genial. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en toda estructura, no importa si es en una tendencia alcista, si es en una tendencia bajista, si es en una consolidación, en lo que sea, siempre vamos a tener un mínimo, vamos a tener un máximo o un posible máximo, ya que no tenemos información del pasado, pero siempre consideramos que el mercado sale antes de generarme un movimiento tendencial, siempre el mercado sale de una acumulación. Y tenemos que tener claro que entre más grande sea la acumulación, más fuerte va a ser su movimiento tendencial. ¿Sí? Y ahí, de cierta manera, ya nosotros tenemos muy claro que esto lo conocemos como una eficiencia y esto lo conocemos como una ineficiencia. ¿Por qué? Porque este mercado debería tener el mismo recorrido al alza que tuvo a la baja que tuvo al alza. ¿De acuerdo? Eso sí lo tenemos completamente claro. Si yo empiezo a buscar mi área de trabajo, es decir, a identificar cuál es mi rango operativo o la porción de la gráfica que yo voy a operar, porque yo simplemente traigo información del pasado y con base a esa información tomo decisiones en el presente o en el futuro próximo, porque puede ser que no haya necesariamente decisiones que tomar inmediatamente, sino que sean operativas programadas. Después de que tenemos una devolución clara y un movimiento impulsivo y tenemos una confirmación de un retroceso, es decir, confirmación de la estructura o el mapeo que tenemos, que lo confirmamos con la devolución de al menos 2 velas consecutivas, en este caso bajistas o del mismo color, por decirlo así. Solo cuando tenemos esa confirmación bajista, podemos empezar a trabajar nuestra zona de trabajo, dentro de la cual tendríamos nuevamente un mínimo, tendríamos en ese caso un máximo estructural, que es hasta donde el mercado fue capaz de generar su movimiento impulsivo, y por último tendríamos para este caso lo que es un rompimiento de la estructura previa. ¿Cuál estructura? Pues anteriormente teníamos mínimo, teníamos máximo y teníamos para este caso que esto lo llamamos cambio de carácter. El precio me hace una devolución lógica lenta y escalonada hasta una zona baja, es decir, baja debajo del 50% del impulso anterior. Y a partir de acá yo voy a buscar las excusas
para generar una compra. Pero recordemos que nosotros solamente efectuamos operativas en compra cuando tenemos cambio de carácter y confirmación del movimiento en rompimiento de estructura. Lo mismo que acabamos de hablar se puede revisar en cualquiera de las temporalidades, pero estructuralmente y tendencialmente, nuestro análisis siempre debe partir desde una temporalidad de H1. Ya lo que sería refinar zonas y refinar áreas y tomar decisiones lo podemos hacer desde M30 o M15, pero ya más adelante hablaremos de eso. Cuando yo tengo claro mi mínimo, mi máximo, lo único que me queda es simplemente utilizar cualquier herramienta que nos permita medir el 50%. Para este caso, utilizamos el Fibonacci, donde solamente tenemos tres niveles activos, el 0 o el máximo, el 1 o el mínimo y el 50%. Cuando utilizamos el Fibonacci, siempre cuando tenemos niveles de Fibonacci, siempre debemos utilizarlo de izquierda a derecha y las tendencias alcistas de abajo hacia arriba y las tendencias bajistas de izquierda a derecha de arriba hacia abajo. Porque precisamente tendríamos algunas personas que utilizan niveles de 61, 70 o 75%, pero eso no es algo que yo utilice dentro de estos mercados. Toda estructura siempre tiene influencia de parte de los vendedores, en este caso lo ponemos de color rosadito, e influencia de parte de los compradores. Porque nosotros los diferenciamos así, sencillamente todo lo que se encuentre por encima del 50% es una zona cara o costosa para el mercado, donde es muy probable que ya los compradores no quieran tener interacción dentro del precio, sino que los vendedores toman total dominio. Por lo tanto, es muy posible que los movimientos bajistas dentro del 50% superior sean muy agresivos a la baja, hasta que el mercado llega al 50% inferior, donde ya los compradores empiezan a tener un dominio mayor del precio y los impulsos alcistas tienden a ser más grandes que los impulsos bajistas, o por lo menos notarse una diferencia comparando el recorrido que observamos del 50% superior comparado con el 50% inferior. ¿Hasta cuándo? Ya sabemos que el mercado va a estar buscando en todo momento excusas para generar un nuevo impulso, buscando nuevamente mitigar el máximo anterior de acuerdo a la interpretación que nosotros ya tenemos acerca de una tendencia alcista. Y para este caso, sabemos que nuestra primera confluencia, nuestra primera búsqueda o foco va a ser las zonas eficientes del mercado. Toda zona eficiente en el precio del pasado es una zona probable de interacción del mercado. De tal manera que este precio va a tener una devolución movimiento, o por el contrario, caer hasta la siguiente zona y dar un movimiento donde especulamos que impulsos y retrocesos son de igual o similar tamaño. Por lo tanto, tendríamos este impulso hasta acá de igual o similar tamaño como este que tenemos acá. Entendiendo primero que yo busco un ratio riesgo-beneficio 1,2, 1,3, es decir, como estamos viendo en este punto, ratio riesgo-beneficio, que por cada dólar que yo arriesgo me gano 3 o por cada dólar que yo arriesgo me gano 2. Adicional a eso, entendiendo que el mercado busca mitigar los máximos anteriores, de tal manera de que mi máximo target va a ser el máximo anterior o la zona de oferta anterior. Y por último, siempre entender que dentro del trading no me interesa acumular ratios largos, sino que me interesa acumular dinero. Siempre lo más importante es acumular dinero y no acumular ego. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea? Siempre en toda estructura, no importa si es alcista, no importa si es bajista, incluso no importa si es consolidación, ser conscientes
que dentro de esa área o área de trabajo o rango de precios que yo voy a buscar mi operativa, tengo influencia de compradores e influencia de vendedores. Para este caso, si yo estoy en un boom, busco alternativas bajo el 50% de tal manera de que el mercado me permita tener un nuevo movimiento alcista. Para casos del crash, busco excusas por encima del 50% en una tendencia bajista de tal manera de que el mercado me dé las indicaciones para poder tomar posiciones certeras dentro del precio. Te pregunto, hasta el momento, ¿qué pregunta tienes o qué duda puedes tener? No, hasta el momento no tengo pues como dudas o inquietudes, incluso está pues todo como muy claro. Perfecto. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, en una tendencia bajista, lo que el precio me va haciendo. Y mira que para este momento, hagámoslo de tendencia alcista y luego tendencia bajista. Estamos dentro del crash 1000. Se supone que dentro del crash 1000 yo no opero compras. Simplemente estructuralmente tenemos que ser expertos en identificar esas zonas de oferta y esas zonas de demanda para poder tomar decisiones y saber cuándo estoy presto para entrar en una operativa o cuándo no. Por ejemplo, esta semana, si yo mirara el crash 500 o el crash 1000, son mercados que están con crash 500 o crash 300, son mercados que están completamente alcistas. Por ejemplo, el crash 500 ha estado muy alcista. Es un mercado que no puedo operar en este momento. El crash 300 es un mercado sumamente alcista. Es un mercado que no debo operar en este momento. ¿Por qué tengo esta zona de demanda acá marcada si estamos dentro del crash 300? Simplemente porque yo estoy esperando que el mercado me invalide y a partir de ahí me habilite una zona de oferta para irme en una venta. ¿Cómo así que habilite zona de oferta? Una zona de oferta es de interés para mí cuando el mercado logra invalidar el mínimo anterior. Una zona de demanda es válida para mí cuando el mercado logra invalidar el máximo anterior. Entonces vamos a mirar lo que tenemos acá dentro del precio. Suponemos que de acá para atrás no tenemos más información, entonces vamos a hablar con lo que tenemos desde este punto en adelante. Podemos apreciar cómo tranquilamente nosotros tenemos un máximo que me hace un movimiento bajista. Voy a colocar esta línea un tanto más grueso para que la puedas ver. Y ese movimiento del mercado, pues me deja un máximo que tenemos en la parte superior, me da un mínimo que tenemos en la parte inferior y me da un rompimiento de estructura como el que tendríamos acá. Cambio de carácter o rompimiento de estructura, no me importa, no tenemos muchísima más información. Pero creo que en este caso, para aprovechar el movimiento, podríamos decir, el mercado me hace este movimiento ya que estamos en una tendencia de una hora y luego el precio regresa acá. Tenemos cambio de carácter en la parte superior y posiblemente rompimiento de estructura en la parte inferior. Recuerda que en el trading nosotros no hacemos conjeturas. Si tú para el pasado no tienes información, es una zona que mejor no se opera. Vamos a entrar en esa conjetura simplemente en este caso para poder aprovechar el ejercicio como tal. A partir de este momento vemos cómo yo que esperaría el precio me haga una devolución del precio del mercado y a partir de acá busque nuevamente mitigar el mínimo anterior. Pero el precio no logra mitigarme el mínimo anterior, sino que por el contrario me hace lo que nosotros conocemos como una falla estructural. El mercado ya no desea negociar por debajo, o por lo menos nos podemos dar cuenta de eso. Y empezamos a apreciar cómo este mercado me hace un impulso que evidentemente este impulso de acá fue mucho más grande que este y fue más grande que este. Ahí yo tengo que estar, ojo con lo que está haciendo el mercado. Me está haciendo un cambio de carácter en el movimiento que está haciendo el precio porque ya no debe estar cayendo, sino que probablemente haga un giro dentro de este. Probablemente, no tenemos confirmación todavía. El precio cae, regresa, cae nuevamente y acá, cuando no logra romperme el mínimo anterior y sube, tengo mi confirmación de interés del precio de empezar a negociar por encima de estos máximos anteriores. Por lo tanto, ¿yo qué tengo? Cambio de carácter,
rompimiento de estructura. A partir de este momento yo tengo que empezar a marcar mis zonas de interés. ¿Cuáles son mis zonas de interés? Pues inicialmente utilizar mi Fibonacci y determinar que por debajo del 50% son mis zonas de interés para ejecutar una compra. Pero el precio en ningún momento llega, no pasa nada. Yo continúo siguiendo su movimiento. El mercado hace una devolución y a partir de ese instante me hace un nuevo movimiento alcista. ¿Yo qué hago? Simplemente utilizo nuevamente mi Fibonacci y me doy cuenta cómo ahora sí el mercado bajó hasta el 50% y más abajo del 50% y a partir de ahí generó un movimiento alcista nuevamente. Dentro de la clase anterior estuvimos hablando acerca de los máximos y los mínimos. Te hago una pregunta. ¿Este mínimo me genera un movimiento impulsivo que me hace un rompimiento de estructura? No, eso parece más como una consolidación. Exactamente. ¿Cuál es el mínimo que me hace el impulso que me genera rompimiento de estructura del máximo anterior? ¿El número 1 o el número 2? El 2. Exactamente. Por lo tanto, esa es mi estructura de interés. ¿Y yo qué hago? Pues simplemente tomo mi Fibonacci o cualquier herramienta que me permita medir el 50%, ubico desde mi mínimo hasta mi máximo y a partir de ahí tomo mi zona de demanda y vemos cómo el mercado llega a la zona de demanda y nuevamente me hace un movimiento. Ya tenemos claro, impulsos y retrocesos de igual o similar tamaño. ¿Listo? Ahora que tenemos un nuevo movimiento impulsivo que me genera un cambio de carácter o rompimiento de estructura previo, por lo tanto, yo ya tengo mi mínimo, mi máximo, mi área de interés y simplemente voy a esperar que mi mercado llegue por debajo del 50% y haga un nuevo movimiento alcista, donde buscamos un recorrido de igual o similar tamaño. ¿Sí? Parece magia, pero no, simplemente es estructura. Nuevamente, máximo anterior, que me hace un nuevo movimiento con rompimiento de estructura. Tenemos ahora una nueva área de trabajo, pero tenemos que hacer el mismo ejercicio de ahora. Este mínimo generó un máximo que hizo un rompimiento de estructura. No. Este mínimo me hizo un máximo que me generó un rompimiento de estructura. Sí. Por lo tanto, ya tengo mi área de interés para analizar mi mercado. Mínimo, mínimo, máximo y mi 50% y el mercado regresa exactamente ahí para darme impulsos y retrocesos de igual, perdón, impulsos y retrocesos de igual o similar tamaño. Vas viendo cómo puedes entender tus targets y hasta dónde puedes efectuar una probabilidad de compra o de venta dentro del precio. Sí, ¿Está o sea, quedando claro para ti esto o te está confundiendo? no, o sea, con base ya a la teoría que hemos visto, pues va quedando cada vez más claro. Pues porque apenas ¿Cierto? estoy entrando en lo que es zonas de oferta y demanda, pero igual sí se entiende, o sea, se entiende lo que me estás queriendo explicar. Perfecto. Mira entonces cómo a partir de acá el mercado me hace un nuevo movimiento impulsivo y me hace un rompimiento y yo tengo un mínimo, máximo y yo diría, tengo mi zona de demanda para entrar en una compra. Y no estaría mal tomar una decisión en compra acá y el mercado se te regresa y luego te saca en pérdida. Eso pasa y pasará muchísimas veces porque puntualmente tú no tienes cómo saber hasta dónde va a ir el precio. En muchos casos, el mercado te va a ir mostrando que este impulso inicial fue más grande que este es más grande que este, y en la medida que se va acercando, son más pequeños, ¿sí? Entonces yo podría empezar a mirar, uy, este impulso estuvo más pequeño que este, se le está acabando la gasolina al mercado, ¿sí? Y por el contrario, yo puedo empezar también a validar
cuánto se está demorando el precio en ir del punto A al punto B y luego del punto B al punto C. ¿Quién se está demorando más o quién se está demorando menos? Pero esos temas los empezaremos a revisar con más profundidad en siguientes clases. Por ahora nos vamos a concentrar en el tema de oferta y demanda. Entonces, cuando yo ya veo que mi mercado no logra superar el máximo anterior, porque recordemos que una tendencia alcista son los movimientos o secuencia de movimientos agresivos que buscan mitigar el máximo anterior, en este caso no lo logra hacer y por el contrario me mitiga el mínimo anterior. Yo tengo que empezar a interactuar e identificar qué fue lo que ocurrió. Por lo tanto, este era mi mínimo anterior que ya fue invalidado. Por lo tanto, yo que tengo acá un cambio, perdón, yo que tengo acá un cambio en el carácter de mi mercado. Ya no está alcista, ahora es bajista. De tal manera que mi interés ahora es máximo y mínimo, ¿cierto? Pero por ahora solamente tenemos el cambio de carácter, necesitamos el rompimiento de estructura. El mercado hace una devolución y a partir de ahí cae con fuerza. Tenemos entonces un nuevo máximo, un nuevo mínimo, y lo que antes era el mínimo para nosotros, ahora se convierte en un rompimiento de estructura. De tal manera que yo ya tengo mi área de trabajo o mi área de negociación. Tomo mi Fibonacci, máximo mínimo, y mi 50% por encima del área para ubicar mi zona de oferta o mi zona de vendedores y vemos cómo a partir de ese momento puedo tener un recorrido en el precio buscando un target mitigando mi mínimo anterior o impulsos de igual o similar. ¿Sí? Y esta es la manera en la que tú empiezas a identificar cuando el precio va de un movimiento alcista a un movimiento bajista. Cuando ya no debes seguir comprando, sino que cuando ya tu interés es empezar a vender. Siempre ubicando tus áreas de oferta y de demanda para saber dónde te tienes que posicionar. Dentro de las próximas clases nos vamos a encontrar en enfocar las acumulaciones, incluso dentro de las tareas que tú deberás quedar a partir de esta clase, es que dentro de cada zona de oferta o cada zona de demanda identifique las acumulaciones. Pero por ahora solamente quiero ver cómo está haciendo tu mapeo estructural. Bajos, altos, mínimos, máximos, cambios de carácter y rompimientos para ver que estamos alineados con toda la información que te he entregado hasta el momento y que podamos continuar aprendiendo más conceptos porque por ahora solamente estamos empezando. Falta identificar cuáles son las excusas que yo tengo que buscar dentro de las zonas de oferta o demanda. Ya sabemos que las acumulaciones, pero cada acumulación tiene su cosita, tiene su truquito que vamos a ir aprendiendo dentro de las próximas clases. Pero necesito que esto puntualmente te quede entendido al 100%. Entonces, hasta aquí llego yo. Te voy a dar el control absoluto a ti para que en el resto de la clase me expliques cómo estás mapeando el mercado. Elige el índice que tú quieras, márcame el área que tú quieras. En una temporalidad de H1, empecemos a marcar todas las cositas que ya hemos estudiado dentro de este más de un mes de curso, de tal manera que vamos puliendo todo lo que necesitamos y nos convirtamos en expertos en identificar estructuralmente las decisiones que podemos tomar en el mercado. ¿Te parece? Listo, yo, perfecto. De una. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y te voy a entregar el control absoluto a ti. ¿Qué tal? Espero que hayas disfrutado el video que acabas de ver, pero sobre todo que hayas aprendido. Si eres de los que utiliza la herramienta de Notion y quieres dejarme tu link compartido de la actividad que debes realizar, estaré muy complacido de revisar tus apuntes. Asegúrate en este momento de ir a la gráfica, identificar aquellos máximos, mínimos, rompimientos, zonas óptimas para tomar decisiones dentro del mercado y no te pierdas nuestro siguiente video. Estaremos entregando información de muchísimo valor donde te enseñaremos a tomar las mejores decisiones dentro del mercado y aprender a operar como lo hacen los profesionales. Soy John Londoño, nos despedimos acá y te veo en una siguiente oportunidad.